Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo donde en esta ocasión vamos a ver la actualización de una compañía que ha presentado resultados esta semana, como es Converge Technology Solution o CTS, ¿vale? Digamos que la compañía ha presentado resultados del primer trimestre de 2023, que son, por cierto, muy buenos, pero digamos que en este vídeo de actualización, digamos que quiero enfocarlo de una manera diferente para que veas por qué digamos que ciertos resultados pueden alterar a la bolsa y con ello digamos que poder crear una volatilidad y cierta incertidumbre en el mercado de la que a veces debemos protegernos o intentar aprovechar esas oportunidades. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues por ejemplo, aquí como puedes ver en Google, en el gráfico de un día, si ponemos esta misma semana, podemos ver que en el gráfico, por ejemplo, cuando presentó los resultados el día 9 de mayo, que es cuando estoy grabando este vídeo, ¿vale? Bueno, realmente yo lo estoy grabando más tarde, pero digamos que es cuando presentaron resultados, ¿vale? Como puedes ver, la compañía cayó en picado, de hecho llegó a caer un 22%. Y al día siguiente, después de haber presentado resultados, curiosamente llegó a subir un 24%. Y este último viernes, digamos que se ha estabilizado en torno a los 3 y pico, que realmente está en el momento de la grabación del vídeo, que yo lo estoy grabando en sábado, en 3,15 dólares canadienses en este caso. La cuestión es por qué esta compañía ha bajado y subido tanto en cuestión de 2 días más o menos desde que presentó resultados. Es decir, qué es lo que ha afectado para que esta compañía sea tan volátil, digamos, y tenga este movimiento de mercado en base a los resultados. Bien, pues eso es lo que te voy a enseñar en este vídeo. Si vamos a la página web del Investor Relation, como siempre digo, por supuesto es interesante que te leas, como siempre digo, todos los resultados presentados, que como puedes ver tienen una presentación, tienen la grabación, notas de prensa, datos financieros y todo esto. Pero yo me voy a centrar en la parte, por ejemplo, de noticias, para ver realmente cuáles han sido los cambios más notorios de la compañía. Aquí, por ejemplo, hay una sección que lo llaman Newsroom, ¿vale? Que sería como la parte donde cuelgan noticias relevantes de la compañía, donde ves que hay 3 partes que publicaron el día 9 de mayo, las 3, ¿vale? Entonces vamos a ir cada una desgranándolas para que veas cómo afecta o cómo puede haber afectado a la compañía, digamos que la volatilidad que ha tenido esta semana, y por supuesto en base a los resultados también que presenten podemos hacer una estimación para ver si realmente la compañía sigue o no con descuento o realmente es una buena inversión o no a largo plazo, ya que bueno, digamos que yo en una serie de esta semana digamos que he recibido comentarios de algunos suscriptores que por supuesto tenían miedo viendo la volatilidad que ha tenido esta compañía y digamos que incluso han llegado a cuestionar la tesis que yo ya subí al canal hará unos 5 meses, ¿vale? Digamos que una especie de análisis y valoración de esta compañía, que por cierto, si no lo has visto, te lo voy a dejar aquí, ¿vale? Para que lo puedas ver o también al final del vídeo. Pero también lo interesante de ese análisis y de esa tesis es que digamos que yo hago un análisis de la compañía más genérico y una estimación o valoración a los próximos años en función del crecimiento de la compañía. Entonces es importante darse cuenta de que muchas veces las noticias, sobre todo a corto plazo, pueden digamos que no mostrar o tapar, ¿vale? Difuminar realmente el crecimiento de la compañía a largo plazo o las intenciones del equipo directivo. Entonces, en este caso vamos a ir paso por paso explicando por qué han pasado ciertas cosas, ¿vale? Y evidentemente intentando entender qué significa o digamos que esto cómo repercute a la compañía. Como puedes leer, Converge anuncia la conclusión del proceso de revisión estratégica. ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente la compañía había, digamos que, contratado un grupo de expertos para intentar sacar el máximo valor de la compañía. Es decir, como la compañía, según el equipo directivo, por supuesto, estaba cotizando por debajo de su valor intrínseco, es decir, el mercado no estaba valorando la compañía y el crecimiento que estaba desempeñando, pues digamos que contrataron un grupo de expertos para ver de qué manera podrían aportar valor a los accionistas o de qué manera o qué formas tenían de intentar hacer ver al mercado que realmente la compañía tenía más potencial del que realmente estaba estimando el mercado. Entonces digamos que aquí en la propia noticia lo que nos anuncian es que han disuelto ese comité, ¿vale? Aquí como puedes leer, por ejemplo, si bien la compañía recibió una serie de propuestas y transacciones que involucran a la compañía en el curso del proceso de revisión estratégica, luego de la revisión y evaluación exhaustiva de las propuestas y alternativas disponibles de la compañía, el comité especial concluyó que ninguna de tales propuestas estaría en los mejores intereses de la compañía. El comité especial recomendó además que la Junta respalde
la ejecución continua de los planes de negocio de la compañía con una compañía pública independiente bajo el liderazgo de su director ejecutivo del grupo Shaun Main. La recomendación del comité especial ha sido aceptada y respaldada por la Junta. En consecuencia, el trabajo del comité especial se ha completado, ¿vale? Y por tanto se disolvió ese comité. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente, digamos que ese grupo de expertos, después de ver distintas propuestas y haber presentado distintas propuestas, al final se llegó a la conclusión de que la mejor opción es que el equipo directivo y al frente con Shaun Main, es decir, el director, el CEO, ¿vale? Que siga, digamos que por la misma dinámica de crear valor para la empresa, es decir, comprar empresas, realizar adquisiciones, aumentar el crecimiento orgánico y una serie de cosas que evidentemente voy a enumerarte a continuación, ¿vale? Pero digamos que esa es la dinámica o la intención por la que vieron que es la mejor dirección que puede tomar la empresa para evidentemente aportar valor a los accionistas y que el mercado pueda poner en valor la compañía, ¿vale? Entonces digamos que como había cierta incertidumbre con respecto a este equipo especial, porque una de las opciones que se estaban barajando, por supuesto, era vender la compañía en el mercado privado, ¿vale? Es decir, que no se sabía por cuánto podían vender esta compañía, ¿vale? Digamos que convertirla, pasarla de forma privada, es decir, sacarla del mercado. Entonces digamos que el mercado tenía cierta incertidumbre por qué es lo que iba a pasar, ¿vale? Entonces digamos que esto de que realmente el equipo especial hace poco que se había hecho, hace pocos meses atrás, pues digamos que esto ha creado cierta incertidumbre, ¿vale? Si vamos a otra noticia, que recuerda que todo esto es añadir, digamos, por decirlo así, más leña al fuego, ¿vale? Realmente, aparte de que el equipo directivo haya disuelto a ese equipo especial, aquí tenemos una segunda noticia donde realmente nos dicen que han contratado al director financiero, un nuevo director financiero, que es este de aquí, que tiene un nombre difícil, ¿vale? Pero que es el nuevo director financiero y que realmente lo interesante de este director financiero es que viene de Diane Durham. Diane Durham, por cierto, que es una empresa también muy seguida por la comunidad y es una empresa muy interesante que, por cierto, también, inciso aparte, esta compañía está a un, digamos, precio bastante atractivo y es una compañía que ha pasado por ciertas dificultades, pero con el tema del mercado inmobiliario y las dificultades que está pasando, realmente esta compañía está demostrando que está teniendo ciertas ventajas y están reestructurando también la empresa, es decir, es otra empresa que te recomiendo que le eches un ojo, ¿vale? Porque puede ser interesante, ¿vale? Pero volviendo al tema, en este caso te digo que este trabajador en concreto, que es ahora el director financiero, trabajaba en Diane Durham y ha vuelto a CTS. Primero estuvo en CTS, se fue a Diane Durham y ha vuelto otra vez a CTS para evidentemente maximizar o sacar más valor y evidentemente pues controlar la parte financiera de forma más efectiva. Entonces, esto es otra parte que digamos que también el mercado, como de hecho cuando al mercado ciertas compañías le cambian el equipo directivo, ¿vale? Normalmente, como no saben cómo va a funcionar después la empresa o cómo va a ser gestionada, digamos que también genera cierta incertidumbre, ¿vale? Si volvemos a la última noticia, ¿vale? Que también tiene que ver esto, por supuesto, con toda la parte de presentación de resultados y aparte, por supuesto, como te decía, aquí tienes el el Q1 de 2023 para leerte toda la presentación y todo esto que es más visual, pero en este caso aquí en la parte de notas, digamos que nos los pone a modo de resumen. Pues también resulta que junto con, digamos que la contratación de este nuevo director financiero, también se ha anunciado curiosamente un dividendo trimestral, aparte de presentar los resultados, que por cierto los resultados del Q1 de 2023 han sido muy buenos, que lo veremos ahora por supuesto, pero lo curioso es eso, que a partir de ahora empiezan a presentar dividendos trimestrales. El dividendo en sí es ridículo, porque como veremos ahora, realmente es del 0,01, es decir, de un céntimo de dólar canadiense al trimestre, lo que quiere decir que realmente es insignificante, pero esto, digamos que la intención de ellos es abrir la puerta a nuevos inversores que digamos que vean directamente una manera de recuperar parte de la inversión que hacen en la compañía. Es decir, hay muchos inversores que cuando invierten en una compañía tienen la intención siempre de intentar obtener un retorno sobre esa inversión lo antes posible y ya en vez de ser inversores a corto plazo, digamos que si son inversores que reciben dividendos, pues digamos que físicamente están recibiendo una parte o se les está devolviendo
una parte del capital invertido de forma, como digo, trimestral. Entonces digamos que esto puede incentivar a que otros nuevos inversores puedan estar interesados en este tipo de compañía, mejor dicho. Lo que pasa que, lo que te digo, que esto evidentemente no, digamos que soluciona o no arregla, digamos, o no mejora, digamos que sustancialmente la compañía. Por eso, bueno, digamos que esto tampoco, o se podría considerar que el mercado, aunque es verdad que el mercado suele considerar que las compañías que pagan dividendos lo ve de forma positiva, yo personalmente prefiero que si la compañía puede realizar adquisiciones o puede recomprar sus propias acciones, pues siempre es mejor que repartir dividendos. Pero bueno, digamos que esto es una cosa que va en la dirección un poco más hacia lo que digo, hacia intentar aportar valor al accionista, ¿vale? Entonces, una vez tenemos esto en cuenta, si bajamos, aquí podemos ver, por ejemplo, los aspectos financieros destacados del primer trimestre de 2023. Es interesante que veas que realmente casi todos los datos, es decir, ahora vamos a ver toda la parte cuantitativa, realmente todos son muy buenos. Es decir, realmente si los analizas en frío son muy buenos. Incluso ciertos problemas que habían con el working capital, ¿vale? También parece ser que se están solucionando. Pero en este vídeo, como digo, no me voy a meter tan en detalle porque para eso ya está el análisis completo de la compañía, donde realmente explicaba o comentaba todo eso por encima, ¿vale? Pero aquí, aparte de la parte numérica, también me quiero centrar un poco en la parte cualitativa. Entonces, por eso digamos que voy a hacerlo así un poco más a modo de resumen y para que entiendas un poco por qué el mercado te puede ofrecer esas ciertas oportunidades que debemos aprovechar si, por supuesto, hacemos el seguimiento de las compañías que tenemos en cartera. O aunque no las tengamos en cartera, por lo menos que las tengamos, digamos, aparte, pero que realicemos un seguimiento de las compañías para ver la evolución e intentar invertir en ellas en el mejor momento posible. Entonces, como puedes ver aquí, y no me lío más, ¿vale? Las ventas brutas para el primer trimestre de 2023, 965 millones, en comparación con los 673 del primer trimestre de 2022, lo que significa un 43% de crecimiento. Es decir, un crecimiento muy bueno. Luego, ganancias brutas de 171 millones en comparación con los 109 del primer trimestre de 2022, que también está muy bien. Crecimiento de utilidad bruta orgánica, es decir, del beneficio bruto orgánico, es decir, la parte orgánica, aumentó un 16% frente al 13,9% del primer trimestre de 2022, es decir, que quiere decir que la parte bruta orgánica es del 16% en vez del 13%, lo que quiere decir que es mejor, ¿vale? El flujo de efectivo para las actividades operativas, es decir, el operating activities, el cash flow operating activities, ¿vale? Generó 28 millones en comparación con el efectivo utilizado en las operaciones de 30 millones del primer trimestre, lo que significa que ha aumentado 59. Ten en cuenta que aunque aquí esté mal escrito por la traducción, realmente esto es pasar de menos 30 millones a pasar a más 28. Por eso la diferencia son esos 59 millones, lo que quiere decir que tenían disponible más cash flow para hacer actividades financieras, lo que quiere decir que también es positivo. Si miramos el EBITDA ajustado, también 41 millones, aumentando en 29 millones con respecto al primer trimestre de 2022, un 39% arriba. Y también en ingresos netos para el primer trimestre de 2023, 678 millones, un aumento del 37% con respecto al primer trimestre de 2022, ¿vale? Lo que quiere decir que es bastante interesante. La cartera de pedidos de productos creció en 48 millones del cuarto trimestre de 2022 a 527 millones al final del primer trimestre de 2023. Y luego hay ciertos apuntes que también te hace la compañía, que esto te lo comento yo ahora a modo de resumen, ¿vale? Evidentemente lo puedes leer en la presentación de resultados o en la propia presentación de los slides o digamos la presentación de PowerPoint de la compañía, donde realmente todavía habían ingresos que han tenido que pasar al segundo trimestre, se podían haberlos anotado en el primer trimestre pero han tenido que pasarlos, es decir que la cartera de pedidos era todavía más de estos 500 millones, ¿vale? Lo que quiere decir que es interesante y entonces eso quiere decir que también tener más cartera de pedidos quiere decir que tienes más demanda, más clientes interesados en contratar tus servicios. Es decir, que por lo que se ve, prácticamente todo está creciendo con respecto a 2022. Incluso los EPS ajustados son de 0,12, ¿vale? Por acción el primer trimestre de 2023 con respecto a los 0,10 del primer trimestre de 2022. Que esto también quiere decir que es un aumento del 20% de los EPS. Recuerda que si los EPS crecen, automáticamente esto está ligado con la evolución del precio en bolsa, ¿vale? Y esto es muy interesante. Ahora bien, otra cosa que te quiero comentar, porque es interesante, y por supuesto,
Aparte, hay frases o está la conference call del propio equipo directivo o el propio CEO que también confirma o nos confirma que realmente este primer trimestre de 2023, normalmente, si miras además la evolución de la empresa a lo largo de la historia, el primer trimestre de cada año es el más flojo en cuanto a ventas, en cuanto a ingresos. Y, sin embargo, si han conseguido 0,12, ya podemos más o menos hacer nuestras estimaciones de que si encima estos 0,12 por ser el trimestre más flojo, digamos que lo multiplicamos por 4, ¿vale? Para saber más o menos lo que podría sacar como mínimo esta compañía al año, ya podemos más o menos hacernos una idea de que esta compañía a final de año, en un caso, digamos, conservador, podría llegar a conseguir 0,48 de EPS, ¿vale? Lo que quiere decir que más o menos ya podemos hacernos una estimación para este año 2023. Y una estimación, por supuesto, conservadora, porque como digo, este primer trimestre de 2023 es el más flojo. De hecho, todos los primeros trimestres de todos los años suelen ser los más flojos para esta compañía, que es lo que se llama la estacionalidad, mejor dicho. Es decir, que hay algunos meses que son más fuertes que otros. Y eso hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Además, aquí comenta el equipo directivo, mejor dicho, el CEO digamos, de la compañía, una cosa interesante que es: estamos ejecutando con éxito nuestra estrategia para demostrar una expansión continua en la rentabilidad y en la generación de efectivo, alcanzando cada uno de nuestros máximos durante el primer trimestre a pesar de las condiciones macroeconómicas actuales, ¿vale? El director, que es lo que, como te decía, lo que afirmó el equipo o el director, el CEO del equipo directivo, Shaun Main, ¿vale? Si bien se espera que el mercado general se mantenga relativamente plano en 2023 con desafíos particulares a niveles de clientes de grandes empresas, anticipamos que ganaremos participación en el mercado orgánicamente, ¿vale? Posicionándonos claramente con el socio preferido entre los clientes del mercado medio y que veremos un mayor crecimiento orgánico de utilidad bruta durante el resto del año 2023 y más allá. Bien, esto de entrada, ya te digo que no es solo una frase extraída, sino que yo, incluso a modo de resumen en este vídeo, para no extenderlo mucho, ya te puedo comentar que si te lees la conference call, realmente el equipo directivo ya ha explicado, es decir, el propio directivo, el propio CEO de la compañía, ya ha explicado que realmente la empresa, si analizas bien la empresa y como digo, si has visto el vídeo que ya he traído al canal de análisis y valoración de la compañía, ahí explicaba que esta es una compañía que crece de forma inorgánica, es decir, es una roll-up, ¿vale? Una empresa que crece por adquisiciones, ¿vale? Es una empresa de transición o transformación digital, es decir, una empresa del sector IT, muy interesante, ¿vale? Y crece por adquisiciones, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando una empresa hace adquisiciones? Que realmente esa adquisición, es decir, la empresa invierte un capital, muchas veces se endeuda para comprar esa empresa, pero luego esa línea de negocio, ese modelo de negocio o esa empresa que ha adquirido tiene que integrarla junto a su modelo de negocio, junto a la empresa. Es decir, que esa empresa adquirida tiene que hacer que funcione y que se integre al modelo base de la empresa. Y eso, evidentemente, lo que hace es ajustar los gastos, es decir, optimizarlos para aumentar márgenes, por supuesto, sumar las ventas de ambas para tener un mayor crecimiento en ingresos y, por supuesto, eso se traduce en un mayor beneficio porque se optimizan los márgenes, es decir, al bajar los costes, pues por supuesto los márgenes aumentan y eso, digamos que la compañía se ha dado cuenta, si te lees, como digo, la conference call, que realmente el hecho de hacer muchas adquisiciones, que creo, si no me equivoco, que habían llegado a ser entre 13 o 15 adquisiciones, claro, el hecho de hacer adquisiciones sin optimizarlas, sino ir haciendo adquisiciones y la parte de optimización, digamos que lo van haciendo más lentamente. Normalmente hay unas empresas que en cuanto compran una nueva empresa, en menos de un año intentan integrarla, es decir, que optimizan costes y todo en un año para que al año siguiente, evidentemente, aumente más el valor de la compañía, aumente los márgenes y por tanto el mercado pague mejores múltiplos. Pero esta compañía, por desgracia, digamos que es una cosa un poquito más negativa, no se centraba en optimizar o integrar ese resto de adquisiciones de una forma más rápida, sino lo hacía un poco más lento. Entonces digamos que la intención ahora mismo del equipo directivo es de integrar todas las adquisiciones para que el crecimiento orgánico, que es lo importante, el crecimiento orgánico, es decir, el crecimiento que pueda generar la propia empresa, pues evidentemente digamos que crezca. Si eso hace, es decir, si el crecimiento orgánico de una empresa, sea la que sea, aumenta, automáticamente
quiere decir que los ingresos ya son más predecibles y por tanto, si los ingresos y ventas son más predecibles, el mercado pagará mayores múltiplos. Eso es así, siempre, ¿vale? Lo que pasa que no se sabe cuándo pasará eso, pero según dice el equipo directivo, ellos esperan que todas las integraciones, o mejor dicho, todas las adquisiciones que han hecho de aquí para atrás, esperan que estén todas integradas en el grupo de CTS a lo largo o antes, mejor dicho, de que acabe el año 2023. Lo que quiere decir que todo eso sumará al crecimiento orgánico y eso hará que probablemente el mercado termine pagando mejores múltiplos, ¿vale? Entonces todo esto te lo voy comentando para que vayas empezando a entender el por qué ha habido cosas que han, digamos, producido o creado cierta incertidumbre, pero luego hay otras noticias que creo, en mi opinión, que muchos analistas, además de ser una empresa pequeña y poco seguida por el mercado, pues digamos que muchos fondos o muchos analistas no han seguido esta empresa, no se han enterado de estas partes o estas cosas buenas y por supuesto, digamos que el hecho de cambiar esas ciertas cosas hizo que en bolsa la compañía cayera y al mismo tiempo, al día siguiente, en cuanto ya se entendió más o menos las noticias o digamos que el equipo directivo hizo la conference call explicando realmente cuáles son las intenciones de crecimiento, pues evidentemente la empresa, según cayó, volvió a subir. Y eso realmente, de forma puntual, en esas 24 horas, en ese día, dio una oportunidad increíble, porque como veremos luego, realmente estaba dando una oportunidad de comprar esta compañía a 5 veces PER, mientras que ahora, actualmente, que sigue estando, en mi opinión, con descuento y sigue estando a una valoración interesante, está cotizando cercano a las 7 veces, 6 y pico, lo que quiere decir que para este tipo de compañía también digamos que es un múltiplo bastante atractivo. Pero bueno, sigamos leyendo porque es interesante. Luego en la parte cualitativa, que te lo ponen aquí, digamos que los aspectos destacados del negocio, como decía, anunció la conclusión del proceso de revisión estratégica y dilución del comité especial, como ya comenté antes. Esto creó incertidumbre. También al mismo tiempo la Junta ha declarado el dividendo que comentaba del 0,01 por acción de forma trimestral, que como ya digo es ínfimo. Personalmente yo prefiero que no lo hagan, porque si la empresa tiene capacidad para reinvertir en adquisiciones o incluso, como vamos a ver ahora que lo dice justo aquí, en recomprar sus propias acciones, que es esta parte de aquí, anunció el reinicio de oferta de emisor del curso normal de la compañía, NSIP, ¿vale? Que esto básicamente, si te lees el apartado en la presentación, quiere decir que realmente están o han activado el programa de recompra de acciones. ¿Por qué? Porque están viendo que la mejor inversión ahora mismo no es hacer otras adquisiciones, es decir, que otras empresas que podrían ellos comprar están más caras de lo que está la propia CTS. Entonces ellos mismos están viendo que el dinero o el capital que tiene la propia compañía es mejor dirigirlo en recomprar sus propias acciones para sacar todavía más el valor de la compañía que en comprar otros negocios. Y mientras hacen eso, es decir, mientras recompran sus acciones y digamos que no compran o no hacen adquisiciones a lo largo de este año, o harán seguramente menos adquisiciones, lo que sí que van a hacer, como decía, es optimizar la parte orgánica. Luego al mismo tiempo, como también decía, anunciaron el nombramiento de este señor como director financiero, que como digo tiene un nombre un poquito complicado de pronunciar, ¿vale? Que evidentemente tiene muchísima experiencia, como puede ver, más de 16 años, y que al mismo tiempo, como comentaba, ya estuvo en CTS, pasó a Diane Durham y ahora ha vuelto a CTS. Luego también las subsidiarias de Converge, que esto, bueno, es una cosa curiosa, también han recibido ciertos premios, y realmente si ves más o menos, como decía, al igual que el ejemplo del análisis de la compañía de Apple, cuando intentamos buscar en mercados secundarios para ver, por ejemplo, cómo se vendían los iPhone, es decir, que los iPhone de segunda mano se venden caros, es decir, que la gente los valora mucho, también es interesante ver más o menos, aparte de lo que te cuenta la empresa por fuera, es decir, intentar ver o localizar la opinión de clientes. Y si evidentemente hay muchos clientes que han valorado esta compañía de forma positiva, o se les ha dado premios o ciertas cosas, quiere decir que realmente el trabajo que está haciendo esta empresa pues se podría considerar que es de manera positiva, como puedes ver. Entonces, si seguimos leyendo, aquí puedes ver que también, aparte de todo esto que es interesante, con éxito de nuestra estrategia de venta cruzada, la compañía priorizará, y esto es lo que te comentaba, el crecimiento orgánico sobre el crecimiento inorgánico futuro. La compañía también se complace en anunciar el nombramiento de el señor ¿vale? Que evidentemente es el que aporta estas ideas para dar más valor a la accionista. Y evidentemente ha demostrado que a lo largo de estos 16 años
ha desempeñado bien su función, que como yo ya he explicado en el canal, cada vez que analizamos el equipo directivo también hay que buscar información sobre este señor y sobre todo el equipo directivo, pero como puede ver, realmente sí ha desempeñado bien su trabajo. Si seguimos leyendo, de aquí pone, después de liderar las finanzas en la fase inicial de crecimiento de Converge, como decía, el señor Camboj se reincorporará al equipo de liderazgo ejecutivo de Converge y terminará como director financiero, como mencionaba. Entonces, todo esto realmente es importante porque, como ves, ya estamos viendo que, aparte de los resultados, que por supuesto nos debemos asegurar de que siempre de que sean buenos. Y has visto que realmente los puntos claves de la empresa, aunque ya digo, siempre es bueno mirarse el balance, el estado de pérdidas y ganancias y por supuesto la parte del cash flow, ¿vale? Y es importante hacer nuestros cálculos para ver si la compañía está haciendo bien su trabajo. Como podemos ver, de un vistazo se ve claramente, como ponen aquí, que todo más o menos es positivo, lo que quiere decir que realmente la empresa está haciendo bien su trabajo. Pero recuerda que esto es un trimestre, no es todo el año, y evidentemente a lo largo de todo el año pueden cambiar las cosas, es decir, pueden tener algún trimestre negativo, pueden tener algún trimestre más positivo de la cuenta. En este caso, como decía, como es importante, y además aquí, como decía, todo esto es interesante que nos lo leamos, porque aquí puede ver la parte de activos, como puede ver que incluso más o menos, digamos que todo lo mantiene dentro de lo que se podría considerar razonable, es decir, si hay algunas cosas que podría comentar, pero digamos que, como decía, en este vídeo me voy a centrar más en la parte de cómo afectan este tipo de actualizaciones de noticias o digamos de actualizaciones de notas de prensa y de resultados a digamos que la cotización en bolsa, pues todo esto, como digo, es interesante que te lo leas, pero realmente a bote pronto se puede decir que los resultados son muy buenos de la compañía. Ahora bien, una cosa interesante que debes de tener en cuenta y que todo esto va a servir para, como te comentaba, que evidentemente vayas sacando tus propias conclusiones a la hora de analizar una compañía u otra. En este caso, por ejemplo, si vamos aquí a la parte de ticker, ¿vale? Como puede ver y como decía, la compañía aquí realmente en este apartado de aquí, de hecho si nos acercamos, aquí puede ver la bajada del menos 22 y la subida del más 24, realmente eso, tras la presentación de resultados, pues eso dio una grandísima oportunidad. Pero realmente vamos a pensar en de qué oportunidad estamos hablando. Bien, si vamos a la parte de valoración, actualmente puede ver que la compañía por PER, ¿vale? Está cotizando actualmente a... Recuerda que esto es forward, porque siempre ticker te lo hace forward. Actualmente está cotizando a 6,70 veces PER, ¿vale? Lo que quiere decir que la compañía está cotizando en el mínimo, o prácticamente en el mínimo, cerca del mínimo del último año. Pero es que si miramos a lo largo de la historia de esta compañía, podemos ver cómo realmente está incluso cotizando en el mínimo de toda su historia. Si nos vamos aquí atrás, que puede ser prácticamente la parte más baja, podemos ver cómo está 7 y pico, 6 y pico. Y actualmente ahora está cotizando a 6,70. De hecho, justo en el momento de la bajada la compañía llegó a estar a 5,51. Es decir, a 5,5 veces forward de 2023 de los resultados que se esperan que presenten para este 2023. Ahora bien, ¿qué resultados estiman los analistas que va a presentar esta compañía? Pues como puedes ver realmente si nos vamos a la parte de estimación, y por eso te dije el apunte de que es importante que te lo leas en la nota de prensa, pero digamos que vamos a ver o vamos a ir digamos que más al grano, en este caso puedes ver que aquí la parte de EPS normalizados en 2023 nos dicen que presentará 0,47 normalizado. ¿Qué quiere decir eso? Recuerda que si la propia compañía, y como también han dicho en la conference call, ¿vale? Realmente el primer trimestre de cada año es el más flojo y han presentado 0,12 por 4 es 0,48. Es decir, incluso los analistas están estimando que van a obtener un poquitín menos de realmente, digamos, todo lo que es lo del primer trimestre multiplicado por 4. Y ten en cuenta que lo del primer trimestre es el más flojo, cuando se supone que el segundo, el tercero y el cuarto, sobre todo el cuarto, suele ser el más fuerte de todos. Si miras el historial de la compañía, realmente te darás cuenta de que es así, trimestre a trimestre. Entonces, aún así, ya nos estamos dando cuenta de que esta estimación de los analistas de ticker es conservadora, ¿vale? Incluso, ahora mismo, como te decía, realmente ves que estarías comprando esta empresa a 6,70 veces de este mismo año, 2023, cuando presenten resultados, es decir, forward, cuando acaben los resultados, será a 6 y pico.
Vale, esta compañía realmente piensa que de esta forma nosotros ya sabemos que realmente la compañía cuenta con cierto margen de seguridad. ¿Por qué? Porque esta compañía, si volvemos a la parte de valoración, y como decía, aquí tenemos la parte de la media histórica del PER, podemos ver que en el último año la media aquí sale que ha cotizado a 10 veces, incluso sabiendo que este 2022, digamos que la compañía ha estado castigada. Pero es que si nos vamos a todo o a la parte genérica de la compañía, te sale que la compañía, la media no es de 10 veces, sino de 16 veces. Realmente, si te fijas, incluso en todo 2021, como puedes ver aquí, en la parte que te estoy señalando en el gráfico, la compañía ha estado cotizando entre 25 y entre 37 veces, ¿vale? ¿Realmente está justificado para esta compañía cotizar 25 y 35 veces? No, por el tamaño que tiene. Recuerda que si nos vamos aquí a la parte de descripción de la compañía, aquí podemos ver que no sé si lo está tapando la cámara o no, pero podemos ver que la compañía tiene un market cap de 658 millones, es decir, es una small cap, ni siquiera llega a 1 millón de capitalización, a 1000 millones de capitalización, 1 billón, ¿vale? Lo que quiere decir que realmente es una small cap. Bien, pues esta small cap, que evidentemente es poco seguida, y recuerda que ya, como ya expliqué en el análisis de esta compañía, es una empresa de transición digital, una empresa del sector IT, es decir, un sector que tiene muchísimo viento de cola, y por supuesto dentro de Canadá encima esta compañía se está expandiendo. Si te lees las presentaciones, si te lees la conference call y si te lees todos los informes, verás que su intención se están intentando expandir por Estados Unidos. Tienen una diversificación de, digamos, clientes y también de sectores o de segmentos bastante bien diversificado, es decir, por la parte de farma, por la parte financiera, es decir, que realmente si hubiera una crisis, por ejemplo, que es lo tan temido, una crisis financiera, incluso han dicho que la parte de Estados Unidos no les afecta directamente a ellos porque no tienen clientes de esa parte que se ha visto afectada, es decir, de esos bancos regionales. Todo esto que está, por supuesto, aquí en la parte de transcripción, en la parte de la conference call, nos podemos dar cuenta de que esta compañía en ese sentido no se ve afectada por esas cosas negativas, y es una compañía, como puede ver, que realmente tiene un grandísimo viento de cola, es decir, tiene un potencial enorme a largo plazo. Entonces, ¿esta compañía realmente merece la pena que esté cotizando a 6 veces cuando aquí has visto que en el último año ha cotizado de media a 10 y digamos que en todo el histórico a 16 veces? Pues realmente con esta empresa podríamos hacer una cosa. Y es que, como digo, en cuanto el equipo directivo se centre en las ventas orgánicas, en que las ventas orgánicas de la compañía aumenten, lo más probable es que el múltiplo de la compañía sí o sí aumente. Yo no sé a cuánto, pero que aumenta seguro, porque eso la convierte automáticamente en una compañía más predecible. Y predecible para el mercado significa más seguro, y por tanto estarán dispuestos a pagar un múltiplo mayor. Recuerda que el múltiplo es la inversa de la yield, es decir, la rentabilidad teórica. Por ejemplo, si tenemos un múltiplo de 5 veces PER, significa que la inversa, es decir, 100 entre 5, significa que esperamos obtener un retorno teórico del 20%, que esa compañía te ofrece una yield del 20%. Bien, te estoy diciendo ahora mismo que esta compañía está a 6,70. Es decir, seguramente si haces la inversa, 100 entre 6,70, podemos esperar un retorno teórico, que no te estoy haciendo en base a los cálculos del crecimiento de la empresa, sino solo por múltiplo, un crecimiento teórico del 18%. ¿Vale? Ten en cuenta que encima se van a centrar en aumentar el crecimiento orgánico, van a ser más predecibles, que se centren, y esto también hay que sacar estas conclusiones, que se centren en el crecimiento orgánico y que no hagan más adquisiciones, significa que además, como han anunciado los dividendos, que bueno, digamos que son pequeños, pero son yo qué sé, circunstanciales, vamos a decir que son puntuales o que son ínfimos, por decirlo así, ni siquiera vamos a tenerlos en cuenta, pero reparten dividendos, es una cosa, digamos que positiva hacia el accionista. Van a recomprar acciones, eso significa que también es más positivo para el accionista, porque eso quiere decir que al recomprar acciones y retirarlas del mercado significa que los EPS aumentan, porque hay menos acciones en circulación, lo que quiere decir que aunque la compañía no crezca, los EPS sí, y por tanto la compañía vale más, el valor intrínseco de la compañía vale más. Y aparte de todo eso, el crecimiento orgánico va a aumentar. Y si no se van a centrar en comprar empresas, no van a hacer adquisiciones, la deuda la van a devolver con parte de lo que digamos que de lo que generan de cash flow. Lo que quiere decir que repagan la deuda, recompran acciones, reparten dividendos
y evidentemente las adquisiciones o la parte de deuda que tendrían que pedir para hacer esas adquisiciones, como hay tipos de interés altos, pues digamos que esa incertidumbre del mercado de, ostras, es que si la compañía sigue haciendo adquisiciones y sigue endeudándose mucho, pues eso puede ser peligroso, puede ser un gran riesgo, pues ese riesgo lo mitigan. ¿Por qué? Porque ya no se centran en la parte de adquisiciones, al menos en este año 2023. Y ahora mismo el mercado te la está ofreciendo al múltiplo más bajo de toda su historia. Es decir, salvo justo el día que cayó, que ese era el punto más bajo, pero 6,70 que está ahora mismo es de los múltiplos, o es de, digamos, el múltiplo medio más bajo que ha estado a lo largo de la historia esta compañía. Bien, como digo, y te he soltado todo este rollo, porque realmente quiero que entiendas que esta compañía perfectamente podría el mercado pagar 10 veces de sobra, y 15 y 20 y las que tú quieras, y más, ¿vale? Pero como todavía el entorno macroeconómico es el que es, y evidentemente no hay que digamos que intentar especular con que el mercado pagará un grandísimo múltiplo por una compañía pequeña, desconocida y encima estando el mercado digamos que de forma negativa, pues yo creo que es razonable que por esta compañía podemos hacer escenarios en el que, por ejemplo, el mercado pague 10 veces, en el que el mercado pague 12 veces o que el mercado incluso llegue a pagar 15 veces. Recuerda que incluso estoy siendo hasta conservador en los 3 escenarios, pero es que ahora está a 6. Es decir, en cualquiera de los 3 escenarios ganas dinero. En cualquiera de los 3 escenarios esta compañía ya tiene margen de seguridad y solo a un año. Pero es que encima si se verifica lo que están prometiendo, si se verifica que van a aumentar el crecimiento orgánico, si se verifica que reducen la deuda, si se verifica que recompran acciones, es que está más que justificado y evidentemente nos iríamos al escenario más grande. Entonces, en este caso, yo a modo de ejemplo quiero ponerte varios escenarios como hemos hablado. Si la compañía, y fíjate que lo digo de forma conservadora, en este primer trimestre de 2023 ha generado 0,12 de EPS, 0,12 por 4, que es el peor trimestre. El primer trimestre siempre es el peor trimestre estacionalmente hablando de esta compañía. Si lo multiplicamos por 4 son 0,48, ¿vale? Aquí te pone 0,47, bueno, 0,48, ¿vale? Para ser justos. Entonces, cogiendo la calculadora y teniendo en cuenta esos 0,48, en este caso, primero vamos a multiplicarlo por 10 veces, que 10 veces era la media. Simplemente estamos diciendo que en vez de 6,7, que es el múltiplo actual, el mercado, porque aumenta esas ventas orgánicas y recompra acciones, paga 10 veces por ellas, que eso yo creo que es más que razonable. Bien, si lo multiplicamos por 10 veces, estamos hablando de que esta compañía se va a 4,8. 4,8 y recuerda que esta compañía ahora mismo, en el momento de la grabación del vídeo, está a 3,15. Es decir, tenemos un upside bastante interesante. Y recuerda que todo eso es a este año, es decir, a el múltiplo forward de 2023, ¿vale? Pero sí, ¿qué pasaría si en vez de 10 veces el mercado ya no pagara 10 veces, sino un poquito más? Porque cumple todas y cada uno de los planes estratégicos de recompra de acciones, reparto de dividendos, al mismo tiempo, digamos que reducción de deuda y todo esto. Y el mercado dice, oye, en vez de 10 veces vamos a pagar 12 veces. Además, encima, el crecimiento, es decir, la cartera de pedidos, la cartera de clientes, el backlog le está aumentando. Entonces quiere decir que todo eso suma y aumentarán todavía más los ingresos. Bien, pues vamos a tener en cuenta que la compañía volvería a generar para este 2023 0,48 de EPS, teniendo en cuenta, como digo, el Q1 multiplicándolo por 4, ¿vale? Que sigo siendo conservador, pero ahora en vez de 10 veces vamos a ver cómo el mercado paga 15 veces, que incluso está por debajo de la media histórica de la compañía, que eran de 16 y pico. ¿Cuánto daría el valor intrínseco o cuál sería el precio objetivo? Pues 7,2. La compañía está en 3,15, es decir, más que duplicaríamos a este año, a 2023. Y aparte de todo esto, para que veas que realmente esto es impresionante, imagínate si hubieras podido comprar esta compañía cuando bajó a 2,70. ¿Vale? Cuando bajó ese 22%. Por eso, una cosa importante que debes de tener en cuenta, y siempre lo digo, es, en este canal intento explicar cómo analizar cada empresa para que saques tus conclusiones, porque ten en cuenta que muchos fondos de inversión, cuando van a tomar una decisión, primero, si son empresas muy pequeñas y poco seguidas, hay analistas que ni las van a cubrir. Entonces, hay gestores que analizan o que tienen en cartera
40, 50, 100 empresas, ¿vale? Y si te acostumbras a seguir a esos gestores o a esos fondos, es decir, lo que hacen los inversores famosos como Charlie Munger, como Warren Buffett, como Peter Lynch, como el que sea, ¿vale? Pues evidentemente siempre estarás yendo por detrás de lo que hagan ellos. Pero ahora fíjate que simplemente con leer los resultados en función nos presentan, leer, es que no hay que hacer otra cosa, y entender lo que nos están presentando, si ya tienes el seguimiento de la compañía, puedes llegar a la conclusión en el mismo momento que presentan resultados de que la compañía está infravalorada. Y si encima al día siguiente, que es lo que me pasó a mí, y yo ya te lo comento, pero recuerda, no es una recomendación de compra, yo por supuesto aproveché para incorporar más acciones a mi cartera cuando cayó, por supuesto, porque ese 22% para mí es una gran oportunidad, pero recuerda, no es una recomendación de compra, ¿vale? Pues en esos momentos cualquier inversor retail, cualquier inversor particular puede aprovecharlo para posicionarse. Y recuerda que, como te decía, es que esta compañía perfectamente tiene una media aquí, como puedes ver, de 16,98 veces. Es decir, que realmente, digamos que el mercado ha llegado a pagar más, pero es que de hecho incluso ha llegado a pagar hasta 35. Tú, por un supuesto, imagina, y eso recuerda que todos los análisis o todas las estimaciones que te estoy haciendo es a este año, a 2023. Pero en el vídeo que ya he traído en el canal de análisis y valoración de la compañía, incluso tienes estimaciones a 20 o 30 años, creo, si no me equivoco, creo que eran a 15 o 20 años, ¿vale? Que te sale evidentemente un crecimiento brutal para esta compañía. Y debes de tener en cuenta de que esta compañía, que está en un nicho, en un sector que tiene mucho viento de cola, que evidentemente va a tener muchísima demanda para los próximos años y que, en mi opinión, si siguen haciendo bien su desempeño, lo peor que le puede pasar a esta compañía es que otra la compre, es decir, que sea opada, ¿vale? Porque realmente si siguen haciendo bien las cosas, esta compañía podría ser perfectamente una multibagger, ¿vale? Y en este caso estás viendo de que, ten en cuenta que si la compañía, o si hacemos nuestro análisis y la compañía baja, no es que nos estemos equivocando, ¿vale? Sino que a lo mejor tenemos que replantearnos cómo enfocar la evolución de la empresa, es decir, qué es lo que percibe el mercado, como negativo o como incertidumbre. En este caso, small caps, desconocida, canadiense, que no es de Estados Unidos, que es un mercado más principal, ¿vale? Entonces todo esto, digamos que afecta de manera negativa, hay menos analistas que la cubren, menos fondos de inversión que invierten en ella, y todo esto hace que la compañía pueda dar estas oportunidades impresionantes. Como puedes ver, incluso si ya quisiéramos ser un poquito más optimistas, fíjate lo que te digo. Si realmente la compañía, yendo a la calculadora, recuerda que hemos cogido el primer trimestre de 2023, ¿vale? Y lo hemos multiplicado por 4, 0,48. Pero ahora imagínate que a lo largo de todo el trimestre, en el resto de trimestres consigue un poquito más. Solo un poquito, no nos vamos a ir muy lejos. En vez de conseguir 0,48, que la compañía consigue 0,50. Fíjate tú, qué tontería. 0,50. Y evidentemente por conseguir un poquito más, es decir, por batir las expectativas del mercado, el mercado dice, oye, pues en vez de pagar esas 10, 12 o 14 o 15 veces, vamos a pagar la media histórica de 16 veces, ¿vale? Entonces, si lo multiplicamos por 16, estamos en un precio objetivo de 8. 8 y tenemos 3,15, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que realmente estaríamos viendo una empresa que se multiplica por más del doble, casi el triple, ¿vale? Porque prácticamente le quedaría un poquito para ser el triple, pero 2 veces y media más o menos, en un año. Pero si es que la compañía sigue creciendo como vistes antes, a tasas de 30%, 25%, eso lo que hace es que según va pasando el tiempo, nuestro margen de seguridad irá aumentando. Entonces, cuando pasan estas cosas y hay tanta incertidumbre, lo único seguro que debemos asegurarnos es siempre los datos de la empresa. Que la empresa, es decir, que los fundamentales de la empresa estén correctos. Si conseguimos entender los fundamentales de la empresa y nos aseguramos de que la empresa está haciendo bien su trabajo, entonces lo único que tenemos que hacer es sentarnos y esperar. Ahora, eso sí, como siempre digo, nadie es adivino, nadie sabe qué es lo que va a pasar en el futuro, y por supuesto, si en un futuro hipotético la empresa o el equipo directivo empezara a hacer las cosas mal, ahí tenemos que estar nosotros atentos. Por eso digo que siempre hay que hacer seguimientos de las compañías, tenemos que estar atentos para que cuando lo hagan mal, cambiar y evidentemente adaptarnos y tomar la decisión de si seguir invertidos o no. Pero yo
ahí es lo que digo, por eso digo que es un condicional. Mientras la compañía siga haciendo bien su trabajo y siga haciendo bien su desempeño y encima ahora mismo se estén centrando en recomprar acciones, repartir dividendos y crecimiento orgánico, es decir, no se puede aportar más valor para el accionista que eso, que son las formas más óptimas, evidentemente unas más que otras, pero son las formas más óptimas de devolver el capital a los accionistas, pues eso quiere decir que lo único que nos quedaría es sentarnos y esperar. Y esto te estoy hablando que todo esto puede pasar a un año, porque si encima súmale a todo esto que estamos teniendo evidentemente condiciones macroeconómicas en paralelo, que la inflación sigue bajando y por tanto que la Fed o mantiene los tipos de interés o empieza a bajarlos, ¿vale? Que no se sabe, pero si empieza a bajarlos y al mismo tiempo o los mantiene, eso quiere decir que es más probable que el mercado empiece a pagar mejores múltiplos, ¿vale? Es decir, todo esto hay que tenerlo en cuenta para asignarle unos múltiplos u otros. Pero como dije antes, es que incluso teniendo en cuenta lo más cercano que son 10 veces, recuerdo, 10 veces por los 0,48, ¿vale? Son 4,8 y están 3,15. Es decir, aún así ya contamos con un margen de seguridad. Es decir, dicho de otra manera, en esta compañía, en el escenario más negativo, es difícil, que no es imposible, por supuesto, no hay nada imposible, pero en este caso hay muy bajo riesgo, es decir, que por tanto, en el peor de los escenarios ganamos dinero y en el mejor de los escenarios ganamos mucho dinero. Entonces, como digo, a la hora de actualizar la información de una empresa es importante que tengas todo esto en cuenta y que no te dejes llevar, por supuesto, por la volatilidad del mercado como ha habido en esta semana, que ya entiendo que ha sido una bestialidad, una bajada del 22% y una subida al día siguiente del 24%, evidentemente puede asustar a cualquiera, pero ahí es donde debes de tener la mente fría y solamente centrarte en los datos de la compañía y centrarte en lo que nos cuenta el equipo directivo, ¿vale? Eso es lo realmente importante. Y nada, esto ha sido todo sobre la actualización de CTS. Te voy a dejar aquí el vídeo de análisis y valoración de la compañía y también aquí otro vídeo interesante. Recuerda que te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.